Steve Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955. Fue adoptado poco después de nacer. Sus padres adoptivos, Paul y Clara Jobs, le dieron un hogar lleno de amor. Vivían en un lugar que pronto se llamaría Silicon Valley. Este era un lugar lleno de ingenieros y soñadores. Paul Jobs era mecánico y artesano. Le enseñó al joven Steve la importancia de los detalles. Le mostró cómo construir cosas con cuidado. Incluso las partes que nadie vería tenían que ser perfectas. Esta lección se quedó con Steve toda su vida. Se convirtió en un principio fundamental de su trabajo en Apple. Él creía que la verdadera calidad se encontraba en los detalles ocultos. Desde muy joven, Steve era diferente, era curioso y a menudo rebelde. Cuestionaba todo a su alrededor. El sistema escolar tradicional no capturaba su interés. Lo encontraba aburrido y lento. Su mente se movía a una velocidad diferente. Sus padres notaron su inteligencia única. Se esforzaron por mantenerlo desafiado. Fomentaron sus intereses, especialmente en la electrónica. El vecindario era un patio de juegos para un niño como Steve. Los garajes estaban llenos de aparatos y piezas de repuesto. Pasaba horas trasteando con radios y televisores. Le fascinaba cómo funcionaban las cosas. Esta fascinación temprana por la electrónica fue la primera chispa de un fuego que cambiaría el mundo. El entorno de Silicon Valley lo moldeó profundamente. Estaba rodeado de los pioneros de la era digital. Vio de primera mano cómo la tecnología podía cambiar vidas. Esto no era solo un pasatiempo, era una fuerza poderosa. Conoció a ingenieros de Hewlett Packard, una empresa que admiraba. Con solo 12 años, llamó audazmente a Bill Hewlett, uno de los fundadores. Quería conseguir piezas para un proyecto escolar. Hewlett quedó tan impresionado por la confianza del joven que le dio las piezas. También le ofreció un trabajo de verano. Esta experiencia le demostró a Steve que todo era posible si tenías el valor de pedirlo. Su pasión no era solo por la electrónica, sino por la intersección de la tecnología y el arte. Le encantaban los diseños limpios de las máquinas que veía. Apreciaba la elegancia de un producto bien hecho. Esto no era solo cuestión de función, era cuestión de belleza. Entendió que la tecnología podía ser personal e inspiradora. Podía ser más que una simple herramienta. Podría ser una obra de arte que la gente amaría. Esta perspectiva única, que combinaba la ingeniería con el arte, se convertiría en su sello. Fue la base sobre la que construiría toda su carrera. Él vio un futuro donde la tecnología no era fría y complicada, sino hermosa y sencilla. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Steve eligió Reed College en Oregón. Era una escuela cara de artes liberales. Sus papás gastaron todos los ahorros de su vida para enviarlo allí. Sin embargo, Steve se dio cuenta rápidamente de que la educación formal no era para él. Sentía que las clases obligatorias no tenían sentido. No veía cómo se conectaban con sus verdaderas pasiones. Después de solo un semestre, tomó una decisión audaz. Decidió salirse. Pero no dejó el campus. En cambio, se convirtió en un estudiante oyente. Esto le permitió asistir solo a las clases que realmente le interesaban. No tenía dinero y dormía en el piso de las habitaciones de sus amigos. Devolvía las botellas de Coca-Cola por dinero en efectivo para comprar comida. Una de las clases que eligió tomar como oyente fue caligrafía. Parecía una elección extraña para alguien interesado en la tecnología. Pero Steve estaba cautivado. Aprendió sobre los tipos de letra serif y sans serif. Aprendió sobre el espacio entre diferentes combinaciones de letras. Aprendió lo que hace hermosa una gran tipografía. Lo encontró fascinante, histórico y artísticamente sutil. En ese momento, no tenía idea de cómo le sería útil este conocimiento. Simplemente seguía su curiosidad. Esta clase le enseñó sobre la belleza de la forma y el diseño. Fue una experiencia que tendría un gran impacto en su trabajo futuro. Estaba aprendiendo a conectar el arte con la ciencia. Este periodo fue un tiempo de profunda exploración personal. Steve buscaba un significado más allá del mundo material. Empezó a leer sobre la espiritualidad oriental y el budismo zen. Le atraían las ideas de simplicidad y atención plena. Experimentó con diferentes dietas y estilos de vida. Estaba en una búsqueda para entenderse a sí mismo y al universo. Este viaje espiritual fue tan importante como su educación técnica. Dio forma a su estética minimalista. Le enseñó el poder de la intuición.
Aprendió a confiar en su voz interior. Este enfoque en la intuición y la simplicidad se convertiría más tarde en un sello distintivo de los productos de Apple. Su búsqueda de la iluminación finalmente lo llevó a la India. Viajó allí con un amigo de Reed College. Estaba buscando un gurú espiritual. El viaje fue una experiencia profunda y transformadora. Vio una forma diferente de vida. Experimentó la pobreza y la espiritualidad una al lado de la otra. Regresó a los Estados Unidos como una persona cambiada. Tenía una comprensión más profunda de sí mismo y de su lugar en el mundo. Este viaje reforzó su creencia en seguir un camino diferente. No tenía miedo de rechazar lo convencional. Estaba listo para crear su propia realidad, guiado por su visión única y su poderosa intuición. En California, Steve Jobs y Steve Wozniak, dos amigos con pasión por la electrónica, se unieron para desafiar lo imposible. En el garaje de los padres de Steve, crearon Apple Computer en 1976. Con visión y valentía, construyeron a mano sus primeras computadoras, dando inicio a una revolución que cambiaría el mundo. La historia de Apple es la historia de una sociedad única. Steve Jobs, el visionario incansable, y Steve Wozniak, el brillante ingeniero. Jobs veía el potencial de las creaciones de Wozniak, y juntos, desde un garaje, desafiaron a gigantes. Su amistad y colaboración fueron la base del éxito de Apple. En los años 70, el Homebrew Computer Club fue el epicentro de una revolución. Allí, Steve Wozniak diseñó la Apple Preo, una computadora simple, interactiva y elegante. Steve Jobs vio su potencial y supo que podía cambiar el mundo. Así nació Apple, transformando la chispa de un club en una empresa legendaria. Steve Jobs convenció a Wozniak de fundar una empresa, aunque Wozniak dudaba por su trabajo estable en HP. Para financiar Apple, Jobs vendió su furgoneta y Wozniak su calculadora HP 65. Con $1,300, fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976, en el garaje de los Jobs. Paul Terrell, dueño de The Byte Shop, pidió 50 computadoras Apple II, pero ensambladas. Jobs consiguió los componentes a crédito y el equipo trabajó día y noche en el garaje. Tras un mes, entregaron las 50 Apple I, solo la placa base, sin carcasa ni teclado. Era un producto básico, pero marcó el inicio de Apple. Cumplieron su primer gran pedido y demostraron que podían convertir un proyecto de aficionados en un negocio real. El garaje se volvió leyenda. Ahí nació el imperio Apple. Así comenzó la revolución de la computación personal. La Apple IIo fue solo el comienzo. Jobs quería una computadora para todos, no solo para aficionados. Así nació la Apple II. Wozniak diseñó el hardware, con gráficos a color y arquitectura abierta. Jobs insistió en un diseño elegante, carcasa de plástico y teclado integrado. La Apple II era lista para usarse, solo enchufar y comenzar. Se presentó en 1977 y fue un éxito inmediato en la West Coast Computer Fair. Su facilidad de uso y diseño la hicieron popular en hogares, escuelas y negocios. Las ventas explotaron y Apple se convirtió en una de las empresas de más rápido crecimiento. La Apple II llevó la computación personal a millones de personas. El sueño del garaje se volvió realidad. Apple era ahora un fenómeno. La era de la computadora personal había comenzado. Mientras Apple triunfaba, Jobs buscaba la próxima revolución. En 1979, visitó Xerox PARC y descubrió la interfaz gráfica de usuario, ventanas, iconos y mouse. Jobs vio el futuro, computadoras accesibles para todos, sin comandos complicados. Xerox no supo aprovecharlo, pero Jobs sí. Decidió que Apple debía apostar todo por esta idea. No era solo copiar, sino mejorar y hacerla masiva. Regresó a Apple decidido a crear una computadora intuitiva y visual.
Esta visita cambió el rumbo de la industria. Jobs quería que Apple liderara la próxima era de la computación. Así nació la visión de una computadora que cualquiera pudiera usar. Con la visión de la interfaz gráfica, Jobs inició el proyecto Macintosh. Reunió un equipo rebelde, obsesionado con crear una computadora revolucionaria. Jobs exigía perfección en cada detalle, desde el diseño hasta las tipografías. La Macintosh fue pensada como una obra de arte y una herramienta creativa. Se lanzó en 1984 con un comercial icónico durante el Super Bowl. La Macintosh ofrecía interfaz gráfica y mouse al público masivo. No fue un éxito inmediato en ventas, pero cambió la percepción de las computadoras. Introdujo la idea de la computadora personal como algo accesible y creativo. La Macintosh sembró las bases de la experiencia moderna de computación. Apple se consolidó como pionera en fusionar arte y tecnología. El lanzamiento de la Macintosh fue innovador, pero no rentable al inicio. Apple se dividió entre el equipo Macintosh y el Apple socio, generando tensiones internas. Jobs contrató a John Sculley para profesionalizar la empresa. Al principio, formaron un dúo fuerte, pero las diferencias crecieron. Sculley y la Junta veían a Jobs como caótico y costoso. En 1985, la Junta apoyó a Sculley y marginó a Jobs de sus funciones. Jobs, devastado, fue apartado de la empresa que fundó. En septiembre de 1985, renunció oficialmente a Apple. El visionario del garaje se convirtió en un exiliado de su propia creación. Así terminó el primer acto de la historia de Steve Jobs y Apple. Ser despedido de Apple fue devastador para Steve Jobs, pero su espíritu no se quebró. Decidió empezar de nuevo y fundó Next, buscando crear la computadora perfecta. Paralelamente, compró Pixar, apostando por la animación digital. Aunque ambos proyectos enfrentaron dificultades, Jobs perseveró, revolucionando la tecnología y el cine y aprendiendo a liderar de una nueva manera. Tras años lejos de Apple, Steve Jobs enfrentó fracasos y aprendió humildad con Next. Mientras tanto, Apple perdió el rumbo y cayó en crisis. En 1996, Apple compró Next y Jobs regresó. Su presencia revitalizó la empresa. Con nuevas ideas y experiencia, Jobs preparó el escenario para el mayor regreso en la historia de los negocios. Cuando Steve Jobs regresó a Apple, encontró una empresa en caos, con productos confusos y una cultura rota. Pronto asumió el control, simplificó la línea de productos y devolvió la pasión al equipo. Lanzó la campaña Think Different y forjó alianzas clave. Apple estaba de vuelta, lista para cambiar el mundo. Steve Jobs y Jony Ive revolucionaron Apple con el iMac, un diseño colorido, amigable y fácil de usar que rompió con la tradición de las cajas beige. Eliminó la disquetera, apostó por USB y se convirtió en un éxito inmediato. El iMac no solo salvó a Apple, la hizo cool y sentó las bases para su futuro. Tras el éxito del iMac, Steve Jobs vio la oportunidad de revolucionar la música digital. Así nacieron el iPod y la iTunes Store, 1000 canciones en tu bolsillo y una tienda fácil de usar. El iPhone, presentado en 2007, combinó iPod, teléfono e Internet en un solo dispositivo, cambiando la industria para siempre. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, dejando una huella imborrable en el mundo. Su legado vive en cada producto de Apple y en la forma en que trabajamos, jugamos y nos conectamos. Jobs no solo construyó una empresa exitosa, revolucionó industrias enteras. Salvó a Apple del colapso y la convirtió en una de las empresas más admiradas del planeta. Su pasión, visión y compromiso con la excelencia siguen inspirando a generaciones a cambiar el mundo.
La vida de Steve Jobs ofrece lecciones profundas que van mucho más allá de los negocios y la tecnología. Uno de sus principios más importantes fue el enfoque. Cuando volvió a Apple, redujo drásticamente la línea de productos de decenas de modelos a solo 4. Creía que decir no a 1000 buenas ideas era tan importante como decir sí a una gran idea. Esta concentración implacable permitió a Apple dedicar toda su energía a crear unos pocos productos de calidad excepcional. Es una lección poderosa para cualquier esfuerzo. La verdadera excelencia viene de eliminar lo no esencial y concentrarse en lo que realmente importa. Su éxito se basó en los productos que eligió no hacer. Otra lección clave es la importancia de la pasión. Jobs no fundó Apple para hacerse rico. Lo hizo porque sentía pasión por construir grandes computadoras para la gente. Esa pasión fue su estrella guía durante todos los altibajos de su carrera. Alimentó su increíble ética de trabajo y su negativa a aceptar algo menos que la perfección. Creía que la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Esta idea, simple pero poderosa, estaba en el corazón de su filosofía. Animaba a todos a encontrar su pasión y seguirla, porque ahí encontrarían la resiliencia para superar obstáculos y la motivación para crear algo realmente significativo. Jobs también nos enseñó a confiar en nuestra intuición. Su decisión de abandonar la universidad y tomar una clase de caligrafía parecía ilógica en ese momento. Pero 10 años después, ese conocimiento fue esencial para el diseño del Macintosh. A menudo tomaba decisiones basadas en una corazonada, en lo que sentía correcto, más que en estudios de mercado o datos. Creía que la intuición es una forma poderosa de inteligencia, moldeada por nuestras experiencias y valores más profundos. Aprendió a escuchar esa voz interior, incluso cuando lo llevaba por caminos poco convencionales. Esa confianza en sí mismo fue la fuente de sus ideas más visionarias y transformadoras. Finalmente, Jobs encarnó la fusión de la tecnología y las humanidades. Se situó en la intersección de la ciencia y la humanidad. Entendía que la tecnología por sí sola no era suficiente. Para crear productos realmente grandes, la tecnología debía unirse con el arte, el diseño y la comprensión de las necesidades humanas. Esta perspectiva venía de sus intereses diversos, desde la caligrafía y el budismo zen hasta la música y el diseño. Demostró que las innovaciones más disruptivas suelen surgir al conectar ideas de diferentes campos. Construyó una empresa que valoraba tanto a poetas y artistas como a ingenieros, creando productos que tocaban no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. En su famoso discurso de graduación en Stanford en 2005, Steve Jobs compartió una sabiduría de su juventud. El último número de una publicación que amaba, el Whole Earth Catalog, tenía un mensaje simple en la contraportada: Stay hungry, stay foolish. Esa frase se convirtió en su lema personal. Significaba querer aprender siempre más, buscar algo nuevo y nunca conformarse con el statu quo. También significaba estar dispuesto a tomar riesgos, seguir tu corazón y no temer parecer ingenuo al intentar algo que otros consideran imposible. Esta filosofía es, quizás, su regalo más inspirador y duradero para el mundo, un llamado a la acción para soñadores de todas partes. La revolución que Jobs inició está lejos de haber terminado. Las herramientas que creó han puesto un poder inmenso en manos de las personas. El iPhone en tu bolsillo es más potente que las supercomputadoras de su juventud. Esto ha democratizado la creatividad y la comunicación de formas que todavía estamos descubriendo. Ahora, todos formamos parte del mundo digital que él ayudó a construir. El reto que nos deja es cómo usamos estas herramientas. ¿Las usaremos para crear, conectar, aprender y construir un futuro mejor? ¿O nos dejaremos consumir por ellas? El próximo capítulo de esta historia lo estamos escribiendo juntos, todos los días. El impacto de su vida sigue expandiéndose, inspirando a nuevas generaciones de innovadores. Emprendedores en garajes de todo el mundo siguen intentando construir el próximo Apple. Diseñadores aún buscan igualar la elegancia y simplicidad de una creación de Jony Ive y Steve Jobs. Su historia es un poderoso modelo de cómo construir una empresa basada en visión y valores, no solo en márgenes de ganancia. Demostró que una creencia profunda en un futuro mejor puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Su espíritu nos anima a desafiar las convenciones, a cuestionar lo imposible
y a tratar de dejar nuestra propia huella en el universo, por pequeña que sea. Al final, la historia de Steve Jobs es una historia humana. Es una historia de pasión, fracaso, redención y una incesante búsqueda de crear. Fue un rebelde que se convirtió en rey, un visionario que vio el futuro y lo hizo realidad. Nos mostró lo que es posible cuando la tecnología brillante se guía por una profunda empatía hacia el usuario. Hizo máquinas que se sienten personales, que liberan nuestra creatividad y que, en última instancia, cambiaron el tejido de la vida moderna. Su legado no está grabado en piedra, sino que vive en las pantallas luminosas y los dispositivos conectados que nos rodean, recordándonos constantemente que debemos pensar diferente, mantenernos hambrientos y seguir siendo un poco locos.